El tema que hoy día vamos a tratar es el tema en el contexto del capítulo de hemodinamia de cuidados intensivos y soporte de vital avanzado en cuidados intensivos. Vamos a tocar dos aspectos muy importantes en cuanto al tema de monitoreo hemodinámico, que es el shock cardiogénico y el shock hipovolémico, algunas características de su fisiopatología y también el tratamiento. Para todos los que no me conocen, yo soy el doctor Ángel Cueva Quispe, soy médico asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Los de Mayo, y el día de hoy vamos a estar tratando acerca de estos dos tópicos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la definición. Para los compañeros que ya se han unido a las clases y al grupo, vamos a empezar definiendo la palabra shock. Entonces, un concepto o un consenso de qué significa shock, claro, todavía no lo hay. Mas, sin embargo, hay bastantes acercamientos de bastantes investigadores que nos acercan a un concepto que pueda integrar el concepto como tal de shock. Y podemos hablar y podemos referir con cierto nivel de certeza de que el shock se considera básicamente un estado de una insuficiencia circulatoria. Básicamente es el estado de una insuficiencia circulatoria que va a estar acompañado con la incapacidad de la circulación para poder entregar una cantidad adecuada de oxígeno. Entonces, vamos a tener dos componentes, un componente circulatorio que no va a poder garantizar una adecuada perfusión y una alteración en la entrega del oxígeno a nivel tisular. Eso, en gran medida, engloba todo el concepto de shock. En esta diapositiva nosotros eh, podemos evidenciar los cuatro tipos de shock, los cuatro principales tipos de shock. El shock distributivo, el clásico ejemplo del shock distributivo, el shock séptico. Los dos shocks que el día de hoy vamos a hablar, que es el shock hipovolémico, el que se presenta en el shock hemorrágico y en la deshidratación severa. También vamos a ver el shock cardiogénico, que también vamos a tomar el día de hoy, como por ejemplo el que se presenta en un infarto agudo del miocardio. El shock obstructivo, en el cual un ejemplo de shock obstructivo, por ejemplo, es el el TEP masivo, el neumotórax a tensión, una pericarditis constructiva. Básicamente los cuatro tipos de shock y esos cuatro tipos de shock que todo profesional que esté en cuidados intensivos tiene que conocer son esos. El shock distributivo, el shock hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo. Buena diferencia entre estos cuatro tipos de shock es que los últimos tres que he mencionado son shocks que se van a acompañar con un gasto cardíaco disminuido. Entonces, vamos a empezar hablando de uno de los shocks que el día de hoy tenemos que estudiar, el shock cardiogénico. Entonces, el shock cardiogénico vamos a definirlo como un estado de hipoperfusión, pero a causa de una injuria a nivel cardíaco. Va a haber un estado de hipoperfusión con alteración de la entrega de oxígeno, con alteración del delivery de oxígeno a causa de una injuria a nivel cardíaco. ¿Cuál es la injuria más frecuente que causa shock cardiogénico? Pues el infarto agudo de miocardio. La injuria más frecuente que causa shock cardiogénico es el infarto agudo de miocardio. Hay otras que no son tan frecuentes, como por ejemplo la miocardiopatía, las insuficiencias valvulares, las miocardiopatías, el síndrome de Takotsubo, entre otras. Pero tenemos que entender que va a ser una alteración en el órgano cardíaco, el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir? Nosotros ya tenemos la definición conceptual. Estábamos hablando que el shock va a tener una alteración en la perfusión y en el delivery de oxígeno.
Eso es conceptualmente. Pero ¿cómo podemos definir de manera operacional, de manera objetiva, el shock cardiogénico? Entonces, tenemos algunos criterios clínicos, criterios hemodinámicos. Dentro de los criterios clínicos, pues como todo shock, una presión arterial media menos de 65, requerimiento de vasopresores, o una presión arterial sistólica menos de 90. Ya algunos criterios hemodinámicos un poco más complejos, por ejemplo, un índice cardíaco de menos de 1,8, una presión en cuña más de 15 milímetros de mercurio, y algunos parámetros clínicos, como por ejemplo la alteración del estado mental, la piel fría, el bajo débito urinario y el aumento del lactato, nos van a también hacer referir que nuestro paciente puede estar cursando con un shock cardiogénico. Entonces, estos parámetros, tanto clínicos como eh, hemodinámicos, nos pueden definir que nuestro paciente está cursando con un shock cardiogénico. Algo muy importante a definir es el estado de shock el estado de shock cardiogénico en el cual se encuentra nuestro paciente, porque da la particularidad que el shock cardiogénico tiene fenotipos de presentación y básicamente son cinco fenotipos de presentación que hacen referencia al momento en el cual el paciente es abordado por parte de nosotros, por parte de de personal de cuidados intensivos o profesionales de cuidados intensivos. Este fenotipo habla de cinco estadios, un estadio A, B, C, D, I. El A es el estadio inicial en el cual el paciente muchas veces no va a tener signos de hipoperfusión. La presión arterial sistólica va a estar adecuada, el índice cardíaco va a estar adecuado, por tal razón el paciente no va a tener ninguna alteración a nivel hemodinámico. El estadio B, ya el paciente comienza a tener algún tipo de alteración en la hemodinamia, comienza a tener un aumento de la PVC, disminuye el llenado capilar, el paciente ya comienza a presentar alguna disminución en la presión arterial sistólica, la presión arterial media decrece o disminuye, y el paciente ya comienza a presentar algún tipo de repercusión clínica. El estadio C, en el cual es el estadio en el cual nosotros vamos a ver el clásico shock cardiogénico, en el cual el paciente ya va a tener ruidos sobreagregados, alteración en la respiración, aumento del nivel de lactato, disminución del flujo urinario, un paciente completamente chocado, un paciente que ya tiene un índice cardíaco disminuido y un paciente que tiene parámetros hemodinámicos y clínicos de shock. Este es el estadio en el cual nosotros clásicamente vamos a ver el shock cardiogénico. El estadio D es un paciente que ya está en deterioro clínico y comienza a presentar disfunciones a nivel sistémico. Y el estadio E pues, es el paciente que está en una evolución desfavorable, que está en cuidados intensivos, que requiere soporte vasopresor, soporte ventilatorio y su evolución es mala. A medida que van pasando los estadios, pues aumenta la posibilidad de muerte, ¿no? Va a depender de nosotros, ya va a depender de nosotros en qué estadio encontramos al paciente, en un estadio A, B, C, que es el estadio clásico, o un D, E, en el cual ya el deterioro es bastante marcado y la posibilidad de muerte también es bastante alta, según este esquema de una pirámide invertida, en el cual mientras más profundamente comprometido encontremos a nuestro paciente con shock cardiogénico, la posibilidad de muerte también es más alta. Mientras que si nosotros diagnosticamos de manera precoz o de manera temprana a nuestro paciente con shock cardiogénico, pues la mortalidad también va a disminuir. Este cuadrito me parece muy importante y nos va a ayudar a entender los conceptos de la fisiopatología del shock cardiogénico. Nosotros vamos a tener en este extremo, si ustedes siguen en la esfera roja, vamos a tener las variantes del gasto cardíaco. Recuerden, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale latido a latido a través del corazón. Y las variantes que de esto va a depender van a ser la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Estábamos mencionando precisamente que el shock pues, es un estado de perfusión. Por tal razón, el gasto cardíaco va a estar disminuido. La gente que tiene un shock cardiogénico y shock hipovolémico, desde ya les hago recordar que el gasto cardíaco pues, va a estar disminuido. Entonces,
El paciente tiene un gasto cardíaco disminuido porque el volumen sistólico va a estar disminuido. ¿Pero por qué el volumen sistólico está disminuido? Pues nos conocimos un poco más en la fisiopatología para entender este concepto un poco más detalladamente. Y pues resulta que así como el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, pues el volumen sistólico depende, o para que tenga un buen volumen sistólico, hay tres factores que van a depender. La poscarga, que es la cantidad de sangre que es eyectada hacia la circulación sistémica, la precarga, la que es la cantidad de sangre que ingresa hacia las cámaras cardíacas, y la contractividad cardíaca, que es la capacidad del músculo cardíaco para poder contraerse y poder dilatarse y poder contraerse, para poder llenar las cavidades de sangre y también poder eyectar la mayor cantidad de sangre a la circulación sistémica. En el shock cardiogénico mencionábamos que este shock se da porque hay una injuria a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, como va a haber una injuria, va a haber una lesión, va a haber una noxa a nivel cardíaco, lo que va a provocar es que la contractibilidad cardíaca disminuya. Y como la contractibilidad cardíaca va a disminuir, pues el volumen sistólico va a disminuir. Si el volumen sistólico disminuye, pues nuestro gasto cardíaco también va a disminuir. Entonces, vamos a usar acá nuestro lapicito. Les hago recordar que también cualquier pregunta que tengan, por favor, a los compañeros que ya están en el auditorio, están en clases. Si tienen una pregunta, una consulta, háganla llegar por favor al chat y en cuanto me dé cuenta, yo voy a darme mi tiempo para poder responder. Entonces, hablamos que el volumen sistólico va a depender de estos tres factores, de la poscarga, la precarga y la contracción. Como la contracción va a estar disminuida, pues el volumen histórico también va a estar disminuido. ¿No es así? Y si el volumen histórico está disminuido, pues el gasto cardíaco va a estar disminuido. Aquí ya tenemos una principal característica de este tipo de shock. Es un paciente que va a estar con un gasto cardíaco disminuido, que significa que el volumen de sangre que salga de las cavidades cardíacas va a estar disminuido. Habíamos hablado también que el shock no solamente era un tema de hipoperfusión, un tema de perfusión, sino también era un tema que involucraba al delivery de oxígeno, a la oferta de oxígeno a nivel periférico, a nivel tisular, perdón. Entonces, r- tenemos que recordar esta ecuación, que es la ecuación de Fick. Es un concepto fisiológico, fisiopatológico, inclusive fisiológico, que ustedes lo van a repasar con bastante frecuencia. Toda persona que está en cuidados intensivos siempre se topa con esta fórmula. Esta fórmula, lejos de significar conceptos bastante complejos, nos va a ayudar a entender constantes fisiológicas que se van a presentar en el show. Entonces, paso a explicar. ¿Qué nos dice la ley la ecuación de Fick? La ecuación de Fick nos dice que el delivery de oxígeno, o sea, delivery es la cantidad de oxígeno. Delivery es lo que ustedes conocen. Cuando ustedes piden su Rappi, dicen, ¿saben qué? Quiero un pollo a la brasa. El pollo a la brasa va desde la pollería hacia vuestra casa. Ese es el delivery. ¿Ok? En palabras simples. El delivery es la oferta. Entonces, el delivery de oxígeno o la oferta de oxígeno a la circulación tisular, hacia la mitocondria, hacia la célula, ¿de qué depende? Va a depender de dos factores. Uno, del gasto cardíaco. Aquí ya sabemos, aquí está nuestro gasto cardíaco, ya hemos explicado qué es el gasto cardíaco y de qué depende también el gasto cardíaco. El segundo factor por el del cual depende el delivery de oxígeno, pues es de la concentración de oxígeno. Entonces, ¿de qué va a depender de nuestro delivery? Haciendo un ejemplo, va a depender de el gasto cardíaco, o sea, del flujo de sangre y de la concentración de oxígeno. Entonces, si es que nuestro gasto cardíaco está disminuido, ¿qué va a pasar con nuestro delivery de oxígeno? También va a estar disminuido. Entonces acá ya tenemos otra característica de hemodinámica de este tipo de shock cardiogénico, en el cual el gasto cardíaco va a estar disminuido y el delivery de oxígeno también va a estar disminuido, ¿no? Entonces acá ya tenemos acá dos características de este tipo de shock. Espero que se haya entendido lo suficiente y si no me avisan para poder nuevamente repasar.
Ahora volvemos a la función a la siguiente diapositiva, ¿no? A ver, vamos. Uy, ¿esto qué es acá? Vamos a borrar. Entonces, habíamos quedado en la diapositiva previa que para el shock cardiogénico lo que va a provocar es una disminución del gasto cardíaco. Acá podemos ver en esta diapositiva cómo es que la disminución del gasto cardíaco va a traer, por consiguiente, disminución de la perfusión a nivel sistémico, va a incluir mayor isquemia miocárdica, va a progresar la disfunción del miocardio y la consecuente muerte del paciente. De esta misma manera, los estados de hipoperfusión van a comenzar a repercutir en otros órganos como el riñón, el hígado, el sistema nervioso central, y eso a la larga produce un estado de hipoperfusión sistémico, el cual concluye con la muerte del paciente. Eso, en resumen, es la explicación fisiopatológica del shock cardiogénico. Ahora vamos a evaluar el segundo tipo de shock que también se nos ha encargado de explicar para la clase del día de hoy. Shock cardiogénico básicamente vamos a tener en dos circunstancias, el shock hipovolémico y el shock, bueno, por hipovolemia o por deshidratación. La deshidratación es cada vez más infrecuente y básicamente la principal causa del shock hipovolémico es el shock hemorrágico, ¿no? ¿Por qué? Por pérdida de volemia, por pérdida de sangre. Recuerden que todo paciente que ingresa a la emergencia o a la unidad de cuidados intensivos con sospecha, con traumatismo, con antecedentes de politrauma, se debe sospechar de un shock hipovolémico por algún sangrado que esté oculto y que no lo hayamos podido detectar. Un paciente que viene en shock hipovolémico pues va a venir con clínica clásica de shock, una frecuencia cardíaca elevada, presión arterial disminuida, un llenado capilar disminuido, piel fría, húmeda, disminución, perdón, aumento de la turgencia de la piel, baja producción de la diuresis, piel seca y alteración del estado mental. La clínica clásica de todo tipo de shock. Como les mencionaba, el shock hipovolémico, ¿por qué da? Porque se pierde la volemia, pues se pierde sangre. Vamos a entender de ese mismo concepto cómo es que se ocurre el shock hipovolémico y cómo es que este shock hipovolémico también se comporta desde su explicación fisiopatológica. Les vuelvo a presentar este cuadrito nuevamente. Este cuadrito nos va a ayudar a entender por qué es que se da el shock hipovolémico, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestro corazoncito, nuestra circulación, la precarga, que es la sangre que sale, y la poscarga, la sangre que es eyectada hacia la circulación sistémica. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que va a pasar acá es que vamos a tener una pérdida de sangre y plasma a nivel de la circulación sistémica. Como va a disminuir la cantidad de sangre y plasma del sistémico, ¿qué es lo que va a producir? La cantidad de sangre que va a retornar al corazón va a disminuir. Acá vamos a nuevamente mi lapicito. Entonces, como va a disminuir la cantidad de sangre, nosotros habíamos hablado que gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del corazón, va a depender de dos factores: la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico dependía de la poscarga, o sea, la sangre que sale del corazón, la precarga, la sangre que llega del corazón, y la contracción del miocardio. ¿No? Esos tres factores van a influenciar en el volumen sistólico. ¿Qué es lo que ocurre en el shock hipovolémico? Disminuye la precarga. ¿Por qué? Porque ya no llega tanta sangre. Si de vuestro corazón salía 4 litros por minuto o 5 litros por minuto a su corazón, luego de que ocurre un shock hipovolémico, pues no van a llegar los 4 litros, llegarán 3 litros, 2 litros, dependiendo de la severidad del shock. Lo que quiero que ustedes me entiendan es que va a disminuir el retorno de sangre hacia las cámaras derechas, hacia el lado derecho del corazón. Si disminuye la precarga, disminuye la cantidad de volemia que va a llegar al corazón, ¿qué va a producir eso? Va a disminuir el volumen sistólico. Si es que nuestro volumen sistólico disminuye, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? También va a disminuir.
Aquí ya tenemos una característica de este tipo de shock. Es un shock con gasto cardíaco bajo. No va a haber un adecuado flujo sanguíneo a nivel periférico. Otra característica también de este shock polémico es que como va a bajar el gasto cardíaco, también va a bajar el delivery de oxígeno. Nuevamente me remonto a esta fórmula, a la fórmula de Fick, que nos dice que el delivery de oxígeno, o sea, la cantidad de la oferta de oxígeno a nivel tisular, va a depender del gasto cardíaco y de la concentración de oxígeno. Si la concentración de oxígeno con una hemoglobina más de 8 miligramos por decilitro está adecuada, con una saturación adecuada, pues no va a interferir en el delivery de oxígeno. Todo lo contrario, si el gasto cardíaco disminuye, pues el delivery de oxígeno va a disminuir. Entonces acá tenemos ya también otra característica del shock hipovolémico, que es un shock que se comporta con gasto cardíaco bajo, un shock que se comporta con delivery bajo. Similitudes entre shock cardiogénico y shock hipovolémico, pues las mismas, ¿no? Solo que en el shock hipovolémico, perdón, el shock cardiogénico, ¿qué es lo que pasaba? En el shock cardiogénico, lo que estaba, o el órgano que estaba comprometido era el corazón, básicamente. Por algún tipo de injuria, por algún tipo de NOx. ¿Y qué es lo que provocaba? Pues que la contractibilidad miocárdica disminuye. Y esto causaba disminución del volumen sistólico y disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco provoca disminución del delivery de oxígeno, lo cual explica nuestro shock, nuestro estado de hipoperfusión con disminución del delivery de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ya comprendemos en este punto cómo es que se caracterizan ambos tipos de shock desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a la siguiente página. A ver, veo que ya, bueno, veo bastantes compañeros que se están conectándose a nuestras clases. Empezamos con solamente menos de 10, ya vamos a más de 20 asistentes. Recuerden que voy a estar atentos a sus preguntas, ya sea por el chat o si es que llegan a levantar la manito, solamente avisen por favor y repetimos o volvemos a repasar algunos conceptos que ya hemos mencionado. Entonces, solamente antes de continuar con la explicación fisiopatológica del shock hipovolémico, recuerden que el estado de hipovolemia va a provocar algunos efectos a nivel sistémico. Básicamente, va a ocasionar una reabsorción de agua, sodio, como respuesta compensatoria de la hipovolemia. Una respuesta adrenérgica en compensación a la pérdida sanguínea, lo cual va a provocar más vasoconstricción, va a provocar taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de las resistencias vasculares sistémicas y por ende, como una respuesta compensatoria, un estado de aumento de la presión arterial. Eso en etapas primarias. Entonces, mediante este cuadro, nosotros vamos a poder, así como teníamos los fenotipos del shock cardiogénico, pues vamos a tener también los fenotipos o las formas de presentación del shock hipovolémico. Vamos a tener el shock hipovolémico grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que básicamente hacen referencia también, nos van a ayudar a definir la severidad del shock, en base a la pérdida de sangre y a las características clínicas con las cuales el paciente se va a presentar en nuestro servicio. El grado 1, básicamente, pues el paciente va a tener una pérdida sanguínea menos del 15%, que es el equivalente a la sangre que usted pierde cuando usted va a donar sangre, por ejemplo, ¿no? Paciente que dona sangre tiene algunos datos, no va a tener datos clínicos de alteración hemodinámica, y con un estado de hidratación adecuado será suficiente. Ya en el estadio 2, ya vamos a tener una pérdida hemática aproximadamente entre 15 y 30% de nuestra volemia, y ya vamos a comenzar a presentar algunos signos eh, clínicos. Más sin embargo, este tipo de pacientes no van a presentar una clínica todavía de shock,
como la que hemos descrito previamente, taquicardia, hipotensión, disminución de la tiroides. No, hasta este punto el organismo va a poder compensar el estado de la hipovolemia. Es en el grado 3 y en el grado 4 en el cual ustedes van a tener realmente clínica de un shock hipovolémico. En el grado 3 vamos a tener una pérdida hemática de hasta el 40%. Y en este punto sí van a comenzar a activarse algunos parámetros compensatorios, como por ejemplo la taquicardia, aumento de la resistencia vascular sistémica, y vamos a tener una caída en la presión arterial. Aquí es donde ustedes van a tener clínicamente a su paciente con hipotensión, con palidez de la piel, frialdad capilar, disminución de llenado capilar. Y forzosamente este tipo de pacientes van a requerir reanimación con cristaloides endovenosos. En este tipo de pacientes ya nosotros debemos asegurar una vía periférica para la posterior hidratación. Y el estadio número 4 el número 4 que ya implica una pérdida hemática de más del 40%, pues es un paciente que está con una clínica clásica de shock hipovolémico en el cual va a haber una alteración del estado de conciencia, ya va a haber disminución de la presión arterial, va a haber pérdida de pulso, va a haber anuria, va a haber inclusive pérdida del estado de conciencia. ¿Esto qué va a implicar? Manejo terapéutico no solamente con fluidoterapia, sino también con reposición de la volemia, paquete globular, plaquetas y entre otros recomendaciones que vamos a dar al final. Algunos conceptos que tenemos que mencionar es, por ejemplo, una hemorragia masiva ya implica el 50% de la pérdida hemática en menos de 3 horas, que más o menos concluye, pues, que más o menos se equipara o es equivalente a definir a un shock hipovolímico estadio número 4, ¿no? En el cual la pérdida hemática está más del 40%. Tenemos que recordar que en el shock hipovolémico va a haber un contexto o va a haber sí va a haber signos clínicos a los cuales vamos a llamar eh, la triada viciosa o triada sangrienta, que va a ser aquel estado en el cual el paciente se encuentra con acidosis, hipotermia y algún estado de coagulopatía, que va a presentar esta triada que aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Cuando tenemos este tipo de pacientes, es necesario acudir a las transfusiones como derivados y vamos a definir una transfusión masiva, aquella en la cual la mitad de la volemia del paciente ha sido repuesta en 4 horas. Por ejemplo, si la volemia de cada persona está definida por una fórmula irregular que dice que tu volemia va a ser igual a tu peso por 7. O sea, si es que alguien tiene, por ejemplo, un peso de 70 kilogramos, 7 por 7, 4.9, el nivel de la volemia estará por 4.9 litros eh, de manera igual. Si es que el paciente, pues definimos como una hemorragia masiva, vamos a poder definir que la pérdida hemática ha sido más allá del 50% de la pérdida hemática. Y una transfusión masiva vamos a definirla como la transfusión con hemoderivados que supera más de la mitad de la volemia que he perdido en 4 horas. Entonces ya hemos descrito algunas características entre el shock cardiogénico y el shock hipovolémico, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el monitoreo y el abordaje de estas dos entidades. Entonces vamos a hablar en este caso del monitoreo hemodinámico. ¿Varía mucho el monitoreo hemodinámico entre el shock cardiogénico y el shock hipovolémico? No. ¿Tiene esos matices? Sí, pero básicamente las herramientas y las variables que vamos a usar en ambos contextos van a ser los mismos. Pero algo muy importante que se tiene que tener en cuenta es de que debemos realizar el monitoreo de manera, sí, tenemos que monitorizar a estos pacientes. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Monitorizamos? ¿No monitorizamos? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la adecuada monitorización nos va a permitir una detección de disfunciones agregadas. Nos va a poder orientar sobre la introducción y la optimización de los vasopresores inotrópicos, o incluso así nos va a ayudar a diagnosticar algunas alteraciones que van a producirse en la evolución del paciente. Entonces, es importantísimo que nosotros, al abordar a nuestros pacientes, debamos iniciar una adecuada monitorización. Voy a empezar a explicar herramientas de monitoreo desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, hablando de lo más básico que vamos a tener es, pues,
la clínica. Bueno, tenemos el concepto de ventanas de shock que van a estar presentes en el shock hipovolémico, en el shock cardiogénico. Por ejemplo, que es como ejemplo eh, la ventana renal, la ventana neurológica y la ventana cutánea, que van a ser tres variables de evaluación clínica que van a estar alteradas en pacientes que estén tanto con shock hipovolémico o con shock hemorrágico. Y vamos a definirlas de la siguiente manera. Un paciente que está con un débito urinario menor a 0,5 ml por kilogramo hora, probablemente ya esté en un estado de hipoperfusión propio de un shock, propio de un estado de shock, ya sea cardiogénico, ya sea hipovolémico. Un paciente que tiene una alteración en el estado neurológico, una disminución en el estado de conciencia, evaluado con el estado de Glasgow, también podemos sustentar que tiene un estado de hipoperfusión asociado al shock. Y finalmente otra ventana que nosotros podemos evaluar para monitorizar el estado de shock va a ser la ventana cutánea, en la cual nosotros vamos a poder observar el llenado capilar. Eh, Evaluado con llenado capilar más de 3 segundos. Entonces, un paciente que está en shock, algunas variables clínicas que podemos usar son estas tres. Estas tres variables nos van a ayudar a diagnosticar y también a monitorizar un paciente que puede estar en shock, en cualquier tipo de shock. En el caso más puntual de esta ponencia, pues un shock hemorrágico o un shock polémico. La clínica definitivamente es algo que mm, está a disposición nuestra. Nosotros en cualquier sala de emergencia o en el nivel de atención en el cual ustedes estén, van a poder utilizar. Otro marcador clínico también, ya más propio del shock hemorrágico, va a ser el índice de shock, que va a ser un algoritmo matemático mediante el cual nosotros vamos a realizar una división aritmética entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica. Una vez que nosotros hagamos esta ecuación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, y este valor nos dé por encima de 1,5, este índice de shock nos va a poder predecir severidad y nos va a poder estratificar el nivel de shock en el cual está nuestro paciente. Este parámetro ya ha sido validado ampliamente y tiene la bondad que es un parámetro que nos va a poder predecir, nos va a poder estratificar el riesgo por el cual está cursando nuestro paciente, así como también la necesidad de transfusión de hemoderivados que requiere. Bueno, ya ascendiendo un poco más al nivel de complejidad para el monitoreo, vamos a hablar del lactato. El lactato como un metabolito de la producción anaerobia del oxígeno va a aumentar su producción en estados de hipoperfusión, como el shock, que previamente habíamos mencionado que es una característica de estos tipos de shock, tanto el hipovolémico como el clínico. Y su movilización en el examen de gasometría va a ayudar a si hay una característica lateral. Tenemos que tener en cuenta que marcamos que se va a alterar a un tipo de shock. Nosotros pensamos que solamente piensa que el shock, que el lactato solamente se sirve de shock séptico o el shock hipovolémico. No es cierto. Incluso en el shock cardiogénico, por ejemplo, este estudio que les traigo el día de hoy, nos habla y nos dice cómo es que una de las principales variables para que un paciente evolucione de manera desfavorable es el lactato en pacientes que han presentado shock cardiogénico en unas unidades de cuidados intensivos cardiovasculares. Entonces, la reanimación y la monitorización del lactato en el shock cardiogénico es importantísimo, es una variable independiente de mortalidad. Agrega otras variables, pero el tema de hoy y lo importante que ustedes tienen que saber es que el lactato como tal, como una variable independiente, está asociada a más aumento de la mortalidad. Seguimos usando la bioquímica mediante la gasometría. Y en esta oportunidad vamos a usar la diferencia del CO2 venoso y arterial. Para ello vamos a necesitar dos,
variables importantes. Una de ellas es un AGA venoso tomada a través de un CBC que esté cerca a la aurícula del lado derecho. Entonces, nosotros al comparar el nivel de CO2 entre el extremo venoso y el extremo arterial, nosotros vamos a encontrar una variable numérica que es el delta de CO2. Este delta de CO2, pues, va a tener relación a distintas variables termodinámicas en el contexto de shock. Entre dentro de ellas el consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno, el consumo cardíaco, la distribución del flujo sanguíneo a través de la microcirculación. Entonces, este valor, la diferencial entre el CO2 más de 6 milímetros de mercurio, nos va a permitir identificar a qué pacientes se están presentando un shock con un estado de hipoperfusión. Dado que habíamos explicado previamente que tanto el shock hipovolémico como el shock cardiogénico se presentaban con estados de hipoperfusión. Este método de evaluación de la gradiente de CO2 veno-arterial es una variable que nos va a ayudar a definir estados de shock por hipoperfusión. Entonces, todo paciente que ustedes vean o puedan evaluar con un delta de CO2 de más de 6 milímetros de mercurio, nosotros vamos a poder predecir que el paciente está cursando con un estado de shock por hipoperfusión. Seguimos usando monitorización con variables clínicas, como por ejemplo la gasometría. Nuevamente echamos de mano de la gasometría, en este caso la gasometría venosa. Ya habíamos usado la gasometría venosa para evaluar el delta de CO2. Ahora vamos a usar la gasometría venosa, pero para evaluar la saturación venosa mixta de oxígeno, o lo que es, o lo que más frecuente se le conoce como saturación venosa, que va a ser aquella saturación que nosotros vamos a encontrar al extraer sangre por un CBC a nivel de la aurícula del lado derecho. Este valor de la saturación venosa central tiene que estar superior al 70%. Este valor, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a indicar? Que hay una extracción normal o que el oxígeno está siendo si está con un delivery adecuado, está con una perfusión adecuada. Cuando la saturación venosa de oxígeno a nivel central está por encima del 70%, pues vamos a tener una saturación adecuada. El delivery y el flujo sanguíneo va a estar adecuado. Todo lo contrario, cuando nosotros tenemos una saturación venosa central menos del 70%, una saturación venosa menos del 70% es un marcador y es una variable que nos va a dar a entender que nosotros no estamos reanimando de manera adecuada a nuestros pacientes. Como, como verán ustedes, hasta este momento hemos usado algunas variables clínicas, por ejemplo, algunas ventanas clínicas para evaluación de shock, como por ejemplo la parte clínica evaluando el estado de conciencia, flujo urinario, llenado capilar y entre otros. También hemos evaluado que usando algunas herramientas como por ejemplo la gasometría venosa y arterial, también podemos hacer seguimiento al monitoreo hemodinámico de nuestro paciente. Seguimos progresando en el nivel de dificultad, el nivel de complejidad en el cual ustedes estén trabajando. Ahora vamos a echar de mano a la línea arterial. La línea arterial, como ustedes saben, es una herramienta de monitorización invasivo en tiempo real que ustedes van a poder utilizar en las unidades de cuidados intensivos en sus pacientes que estén en estado de gravedad. Y básicamente consiste en la canulación con un catéter a nivel de la arteria radial o la arteria cubital para poder detectar las oscilaciones entre la presión arterial sistólica y la diastólica que ocurren en pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Entonces acá acabamos de pasar un videito en el cual vemos, por ejemplo, cómo se comportan algunas oscilaciones en un paciente que está en shock. Cabe recordar que estas oscilaciones que se presentan en la línea arterial son propias de un paciente que está en ventilación mecánica.
Esto no ocurre en un paciente que no está en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica, al producir aumento de la presión intratorácica por la presión positiva, disminuye la precarga del corazón y aumenta la poscarga entre respiración y respiración. Por tal razón, en un ciclo de inspiración va a aumentar la poscarga, lo cual va a hacer que las presiones o los picos sistólicos aumenten. Mientras que en expiración va a ocurrir todo lo contrario, va a disminuir la poscarga. Por ello va a disminuir el pico sistólico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas variaciones entre los picos sistólicos y los picos diastólicos, o apoyo las diástoles, van a provocar una variabilidad. Esta variabilidad se le conoce con el nombre de variabilidad de presión de pulso, cuyo valor o cuyo rango debe estar menos del 10%. Un paciente entre 10 y 13%, pero un paciente que tiene una variedad más del 13%, es un paciente que probablemente esté presentando un shock que pueda responder a nivel de volemia. Es una variable dinámica que nos va a predecir la respuesta a la volemia, que nos puede está con una volemia baja y que va a responder a la cantidad de volumen que nosotros le podamos infundir. Entonces, un paciente o vuestro paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, cateterizado, tiene una línea arterial, ¿ven ustedes esta variabilidad? Ustedes pueden definir que está con un estado de hipovolemia, ya sea por un shock hipovolémico o un shock cardiogénico, pero está en un estado de hipovolemia. ¿Esto es igual? A grandes rasgos sí, pero si somos un poco más exquisitos, varía bastante. En el caso del shock hemorrágico, sí. En el caso de un shock hemorrágico, un paciente que está con este nivel de variabilidad, más del 13%, podemos predecir que el paciente está en un estado de hipovolemia y va a responder al resto de volumen o a la fluidoterapia que nosotros podemos administrar o a la reposición de volumen que le vamos a administrar. En el shock cardiogénico no es tan así. En el shock cardiogénico puede usted ver estas oscilaciones en la línea arterial, más del 13%, pero si es que ustedes no lo saben lecturar de manera adecuada, estas oscilaciones también las podemos presentar en los pacientes que presentan falla de ventrículo derecho. Por tal razón, en el shock cardiogénico debemos ser un poco más exquisitos, pues un paciente que está con una distensión o está presentando falla falla de ventrículo derecho y tiene una PVC más de 8%, probablemente el paciente no esté en un estado de hipovolemia, sino que esté en un estado de falla de ventrículo derecho o tal vez un neumotórax. Lo contrario que ocurre en un paciente que está con una PVC menos de 8 y está en un estado de hipovolemia. Entonces, como se dan cuenta, la línea arterial también es una herramienta con la cual nosotros vamos a poder monitorizar la presión arterial de manera invasiva, en tiempo real, de manera a pie de cama del paciente, y también nos va a ayudar a evaluar y a plantear cambios en nuestra terapéutica. La siguiente herramienta, pues, es una herramienta que ha cobrado bastante importancia actualmente en las unidades de cuidados intensivos, que es la ultrasonografía. Ante la ultrasonografía, ya el ultrasonógrafo o el ecógrafo se convierte en un instrumento de diagnóstico y una herramienta de monitorización hemodinámica continua que valora bastantes estados del shock, como el gasto cardíaco, la capacidad de la bomba cardíaca de la respuesta de fluidos y las características de las cámaras cardíacas como tales. Entonces, una de las variables que vamos a ver en la ecocardiografía, por ejemplo, es la vena cava inferior. La vena cava inferior también, al sufrir los fenómenos de la presión positiva en ventilación mecánica, también va a sufrir estados de dilatación y estados de colapso. Estas oscilaciones, bajo ciertas características, nos van a predecir respuesta a volumen y un estado de hipovolemia, pero deben ser individualizados y deben ser evaluados según el contexto del paciente. Otra herramienta ya ascendiendo y un poco profundizando el nivel de dificultad o de complejidad, mejor dicho, es la presión venosa central. Si bien es cierto, la presión venosa central se planteó como un medidor de la precarga, no es tan cierto.
En 2002 sale este artículo que menciona que, pues si bien es cierto, la PVC puede decirnos, puede inferirnos la presión a nivel de la aurícula derecha, no es una variable de, de utilidad perdón, mejor dicho, es una variable de una utilidad limitada, porque no es un marcador de la precarga, no es un marcador que te vaya a decir si a tu paciente le falta volumen, no es un marcador que te vaya a decir que tu paciente vaya a responder a volumen, no, todo lo contrario. Es un marcador que debe ser utilizado dentro de un contexto de un monitoreo multimodal con muchas otras variables, por las características que yo les acabo de mencionar. Entonces, vamos a aclarar que pues, el llenado ventricular va a depender de muchas otras cosas más, como por ejemplo las presiones de llenado a nivel de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Y la PVC, pues no va a ser un marcador de respuesta a la volemia. La PVC no es igual a la presión de la aurícula derecha, la PVC no es igual a la precarga, la PVC no es igual a... La PVC debe ser usada de manera individualizada en un contexto de un monitoreo multimodal. Pero más sin embargo, cuando la PVC es usada en un contexto de un monitoreo multimodal en una unidad de cuidados intensivos, se ha podido relacionar que pacientes que están con una PVC más de 12 puntos aumentan la mortalidad. Entonces, la PVC, si bien es cierto, no tiene que ser una variable que tenemos que monitorizarla esperando alguna respuesta o para interpretar alguna condición, sí debe ser una variable que debemos monitorizarla porque esta variable por sí misma nos va a predecir mortalidad. Pacientes que tienen una PVC más de 12%, en pacientes que presentan una injuria cardíaca, aumenta la posibilidad de muerte. Finalmente, una de las herramientas de monitoreo hemodinámico bastante conocidas en la unidad de cuidados intensivos es el catéter Swan-Ganz. Es un catéter que fue inventado en los años 70. Es un dispositivo que nos va a ayudar a la monitorización hemodinámica de nuestros pacientes mediante la introducción de un catéter, parecido al catéter venoso central, que ingresa a través de la aurícula derecha. Insuflamos un balón de conducción y el balón de conducción va a seguir el flujo sanguíneo a través del ventrículo derecho, luego se ascenderá por la arteria pulmonar hasta enclavarse. Mientras va ingresando por la aurícula derecha, vamos a poder sensar las presiones que en ella se incluyen. Cuando ya comienza a entrar en el ventrículo derecho, vamos a comenzar a ver cómo la presión se va a elevar, va a comenzar a presentar picos sistólicos y picos, bueno, y diastólicas bastante bajas. Cuando ya ese catéter va ingresando, perdón, disculpen. Cuando el catéter ya está ingresando a nivel de la arteria pulmonar, nosotros vamos a ver cómo es que las presiones en la arteria pulmonar van a tener características bastante particulares, con picos sistólicos, con escotadoras dícotas, con una diastólica que comienza a elevarse en comparación a la presión del ventrículo derecho. Si nosotros progresamos este catéter poco a poco vamos progresando a través de la arteria pulmonar, vamos a encontrar un punto en el cual el balón de navegación de la arteria pulmonar se va a enclavar o simplemente va a dejar de progresar. En este momento, cuando el balón de navegación de la arteria pulmonar deja de progresar, se le conoce con el nombre de presión de acuñamiento bueno, se le conoce con el nombre de presión de acuñamiento, que es el momento en el cual el catéter de la arteria pulmonar o el baloncito de la navegación ya no progresa más. Entonces, en ese punto nosotros podemos detectar o podemos diagnosticar la presión arterial a nivel de la arteria pulmonar. Este dispositivo nos va a permitir repasar, nos va a permitir detectar bastantes variables de la circulación del corazón derecho, a nivel derecho. Eh, Nos va a permitir, mediante la tecnología de termodilución pulmonar, detectar el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el poder cardíaco, un sinfín de variables que van a ser bastante útiles en el contexto de un shock cardiogénico. Entonces, como ya les había mencionado, he hecho un breve repaso porque dos temas que son bastante extensos, bastante amplios, es muy poco tiempo, una hora para poder desmenuzar cada uno de ellos. Pero les he explicado más o menos cómo es que
En ambos tipos de shock, el shock cardiogénico y el shock hipovolémico, podemos usar herramientas de monitoreo, tanto clínicas, laboratorios como la gasometría, la línea arterial, la PVC, la ecocardiografía y el SWAT. Son herramientas que podemos usar para la monitorización de los pacientes que están en shock. Vamos al tratamiento. Básicamente el tratamiento de shock cardiogénico tiene que ser la reperfusión. Si es que tiene un vaso o una arteria que está tapada, ese vaso o esa arteria que está tapada tiene que ser removido. Pero hasta que llegue ese punto, nosotros como especialistas de cuidados intensivos tenemos que saber manejar el estado de hipoperfusión. ¿Cómo vamos a manejarlo? Con vasopresores. Norepinefrina, si es que la presión arterial está en menos de 65, para lograr un objetivo de más de 65 o 70 millones de mercurio, o epinefrina, de preferencia no, porque aumenta lactato, aumenta la resistencia, la cual es un poco contraproducente. Dobutamina, sí. ¿En qué contextos? En un contexto de hipoperfusión, en un contexto en el cual el corazón no puede asegurar un adecuado gasto cardíaco o un índice cardíaco, dobutamina siempre será útil. Shock cardiogénico es igual a dobutamina, falso. Shock cardíaco, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar una adecuada perfusión con noradrenalina. Si es que tiene un gasto cardíaco bajo, adicional dobutamina. En el shock hipovolémico, pues si es que la pérdida es de volemia, tenemos que reponer volemia. Si es que la pérdida es de agua, tenemos que reponer agua. Algo muy importante que nosotros tenemos que considerar en el shock hipovolémico es el acceso venoso que tienen que tener nuestros pacientes, que tienen un acceso venoso grueso, de gran calibre, de preferencia un acceso venoso periférico, no necesariamente un CVC. El CVC en shock hemorrágico va a hacernos perder el tiempo, las transfusiones van a demorar más tiempo por las resistencias que se crean en el CVC. Un catéter venoso periférico de 14 French va a ser mucho mejor que un CVC de 7 French. Las resistencias disminuyen y la sangre va a pasar de manera mucho más veloz. La reposición de sangre definitivamente es importantísima y la reposición de volumen también. Un esquema bastante planteado es el esquema 1-1-1, que significa que por cada paquete globular que nosotros le pasamos, también tenemos que pasarle un paquete de plasma y un paquete de plaquetas. Es importante corregir la coagulopatía. Le mencionamos que la triada de la muerte está compuesta por un estado de acidosis, una alteración alteración de la coagulación y un estado de hipotermia. Entonces, ambas condiciones tienen que ser resueltas, tanto la corrección de la coagulopatía como la reposición de la volemia. A esto tenemos que adicionar un soporte oxigenatorio que pueda hacer que el oxígeno pueda entrar al organismo del paciente de manera adecuada, aportando oxígeno de acuerdo al dispositivo que el paciente requiera, accesos venosos, como ya les había mencionado, no necesitamos CVC para la reposición de paquetes globulares, catéteres periféricos de buen calibre, como un catéter 16, es adecuado en ambos brazos, hidratación y reposición de volemia. Soluciones isotónicas, ringerlactato, cloruro de sodio. No es necesario gelatinas, los gold standards no mencionan estas medicinas. Siempre evaluar el estado de conciencia, la diuresis y la perfusión pélvica, que es un parámetro que yo había mencionado previamente, ¿no? Como marcadores clínicos de la evaluación de nuestro monitoreo hemodinâmico. Eh, Algunas alternativas, bueno, pues siempre debemos nosotros observar la hiponatremia, pero la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, porque es una triada letal. Pacientes que pueden tener estas tres condiciones pueden más. La infusión de cristaloides debe ser pautada y debe ser guiada por objetivos, porque también pasarnos un extremo de sobrehidratación aumenta la mortalidad, más balance hídrico positivo aumenta la mortalidad. Administrar hemoderivados siempre y cuando sean necesarios, en esquemas que puedan hacer que el paciente pueda mantener un buen nivel de hemoglobina, un buen nivel de plaquetas y evitar las coagulopatías. Eh, Debemos mantener una hipotensión permisiva. Sí, podemos mantener hipotensión permisiva, pero este contexto solamente está reservado para pacientes que tienen traumas en región torácica. Fármacos promostásicos como el complejo protrombínico, ácido tranexámico, pueden ser de utilidad, más sin embargo esta charla no es el objetivo, pero pueden ser utilizados en el contexto del manejo integral del paciente que está en cuidados intensivos. Bueno, es así que en esta hora que se me ha brindado he explicado
algunas características de esos tipos de shock, ¿no? El shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock hipovolémico, entendiendo que ambas entidades se van a caracterizar por una disminución de la perfusión y una disminución del delivery de oxígeno. Ambas condiciones van a ser causadas por diferentes noxas. Tanto el shock cardiogénico va a ser causado por una noxa a nivel cardíaco, llámese un infarto de miocardio, con alguna valvulopatía, alguna miocardiopatía, mientras que el shock hipovolémico va a estar causado o bien por pérdida de volemia o bien por pérdida plasmática, como un estado de deshidratación. Ambos shocks se van a comportar casi en cierto punto, van a compartir variables hemodinámicas como la disminución del gasto cardíaco y la disminución del delivery de oxígeno. Ambos shocks se pueden monitorizar con herramientas similares. Sí, sí, sí. No hay una herramienta que sea exclusiva del shock cardiogénico o del shock hipovolémico. Para ello tenemos la clínica, las tres ventanas de la perfusión que les había mencionado, como por ejemplo el estado de conciencia, el llenado capilar y la diuresis. Ambos te sirven para monitorear y para evaluar ambos tipos de shock. Podemos usar la evaluación con la gasometría que tenemos en las unidades de cuidados intensivos, sí, mediante el lactato, gasometría venosa, evaluando la saturación venosa central, evaluando el delta de CO2, que es la diferencial entre el CO2 venoso y arterial, ya escalando un poco más el nivel de complejidad, la línea arterial, la forma o la variabilidad de presión arterial. Si es que esta variabilidad, usando los algoritmos que salen en sus monitores, va por encima del 13%, paciente probablemente esté hipovolémico. Si es una hipovolemia, si es que es un shock hemorrágico, hipovolemia. Si es que es un shock cardiogénico, contrastar con otros datos más, como por ejemplo una PVC. Si es que su PVC está baja, probablemente sea un estado de hipovolemia y vuestro paciente se va a beneficiar de por la PVC como tal, utilizarla en el contexto de un monitoreo multimodal. Pero recuerden que una PVC más de 12 aumenta la mortalidad. El catéter de Swan-Ganz definitivamente es una herramienta de vital importancia en el shock cardiogénico. El tratamiento es casi parecido. Siempre tenemos que tener en cuenta el soporte vital del paciente, la oxigenación, ventilación mecánica y la circulación, asegurar un adecuado acceso venoso. Tanto en el shock cardiogénico vamos a necesitar reponer con vasopresores y dobutamina y hasta que el paciente llegue a eh, eh, hasta que eh, se llegue a actuar a nivel de la injuria del miocardio, ya sea con una trombólisis, en el caso de un infarto agudo del miocardio. Mientras lleguemos a ese punto, podemos usar noradrenalina o dobutamina. En el caso del shock hemorrágico, reposición de la volemia, pero junto a la reposición de la hemolemia, asegurar otras variables también en el manejo, como una adecuada oxigenación, adecuados accesos venosos periféricos, evitar la hipotermia, evitar la acidosis, evitar la coagulopatía. Entonces, luego de haber explicado todo esto, llegamos a ciertas conclusiones que el estado de shock va a incluir dos variables, la hipoperfusión y alteración del delivery de oxígeno. La etiología más frecuente del shock cardiogénico va a ser la cardiopatía isquémica. La evolución clínica de la monitorización hemodinámica es de vital importancia y va a ser una herramienta que nos va a permitir evaluar al paciente y plantear posterior manejo en el contexto de la evolución del paciente que está en cuidados intensivos. Vasopresores que podemos usar en shock cardiogénico, pues noradrenalina y dobutamina. La corrección de la presión arterial media por sí misma no es un objetivo del shock. Ojo, el objetivo del shock no solamente es corregir la presión arterial media, sino otras variables como por ejemplo el débito urinario, el estado de conciencia, el llenado capilar, entre otros. El shock hipovolémico, la presión arterial media es un signo ya tardío de severidad. Recuerden que en el shock hemorrágico, en el estadio 1 y en el estadio 2, el paciente va a estar con una presión arterial adecuada. Solamente es en el estadio 3 en el cual el paciente va a estar con una hipotensión marcada, con llenado capilar baja. Entonces, la presión arterial media no siempre va a ser un marcador de hipoperfusión. Tenemos muchos otros marcadores más de hipoperfusión que les he mencionado el día de hoy, como por ejemplo el estado de conciencia, el llenado capilar y el débito urinario.
Y el shock hipovolémico, recuerden que siempre tenemos que responder de manera conjunta, tanto paquete globular, plaquetas y plasma congelado, de acuerdo al requerimiento que el paciente esté presentando y evitar, por sobre todas las cosas, estados de alteración de la de coagulopatía, ¿no? Bueno, sin más que decirles, concluyo con esta ponencia. Estaré atento a las preguntas que pueden surgir en el auditorio. Con ustedes, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel, por su ponencia.